Hola, esta es una clase sobre herencia no mendeliana. Vamos a dividir la lección en varias partes para que el video no se haga muy pesado. Como recordarán, la herencia puede ser de dos tipos: mendeliana, que es donde solo existe la dominancia y la recesividad, y la no mendeliana, en donde hay muchas características que son dominantes al mismo tiempo. Proceden de alelos diferentes, pero definen una misma característica. ¿Cómo sucede la herencia no mendeliana? Bueno, muchas veces pasa que los genes que están dentro de un mismo cromosoma no se quedan juntos durante la división de los cromosomas en la división celular, así que los caracteres se van a heredar de forma independiente, pero siguen siendo genes que codifican para una misma característica, solamente que van a dar resultados distintos en la descendencia. Al suceder este fenómeno de división de los cromosomas, los centrómeros, que son las cinturas de los cromosomas, se van a dividir en direcciones opuestas, pero quedan unidos a través de las cromátidas, que son los bracitos de los cromosomas, y entonces se hace una unión que se conoce como quiasma. Esto lo que va a hacer es producir una recombinación genética diferente. Esto lo que hace es positivo para las especies, porque lo que va a hacer es aumentar la variabilidad, es decir, va como a fortalecer la capacidad genética de los individuos o su colección genética. La dominancia no mendeliana, la vamos a estudiar de cuatro maneras. Bueno, lo que se conoce como dominancia intermedia o incompleta, la codominancia, los grupos sanguíneos en los seres humanos, y la herencia ligada al sexo, que son todas las características que están vinculadas al cromosoma X. La herencia intermedia o incompleta se refiere a que hay características de ambos padres, características dominantes, que se van a manifestar en la descendencia de una forma fenotípicamente diferente a la que ya estaba predeterminada en los padres. Como en este ejemplo, aquí podemos observar que se trata del cruce genético de dos plantas que tienen, bueno, son de la misma especie, por supuesto, pero que tienen formas distintas de color, es decir, tienen fenotipos diferentes, y resulta que ambos fenotipos son dominantes. En estos casos, los fenotipos proceden de genotipos que son homocigotos. Como podrán observar, hay una flor que es de color rojo, que es una característica dominante, la vamos a identificar con una doble R mayúscula, y el otro color del otro padre es el blanco, que también viene siendo dominante. Pero atención acá, vamos a utilizar otra letra para identificar esa característica homocigota dominante. Hago un paréntesis para indicarles que en herencia intermedia o incompleta no existen los genes recesivos, no hay características recesivas ni homocigotos recesivos, solamente hay dominantes. Pueden manifestarse heterocigotos u homocigotos dominantes, pero con diferentes letras. Recuerden que en la herencia mendeliana utilizábamos una letra mayúscula para la característica dominante y una letra minúscula para la característica recesiva. En herencia no mendeliana vamos a utilizar siempre letras mayúsculas, aunque diferentes, para identificar las características que vamos a estudiar. Al hacer estos cruces, vamos a observar que los hijos o la generación F1 va a obtener un fenotipo distinto. Combinamos el color rojo con el color blanco y obtenemos color rosado, y su genotipo va a ser RB, compuesto por las letras que le dimos a las características genéticas de los padres. Es decir, es un heterocigoto que tiene dos alelos que son dominantes. Esto es la herencia intermedia o incompleta, un fenotipo nuevo que es el producto de la combinación casi que de forma igual de lo que son, bueno, en este caso los colores. Casi siempre se va a observar solamente en coloración del pelaje, de los pétalos, es decir, de la coloración externa de los individuos. Esto sucede mucho o se observa con mucha más frecuencia en plantas que en animales. Como se los pongo aquí en este ejemplo, herencia intermedia, para que puedan hacer una relación más rápida, es cuando se combina un color fuerte con uno más débil, como el blanco. Aquí tenemos negro y blanco, el resultado es gris.
Entonces vamos a atenuar, digamos, con una característica a la otra, pero ambas características se manifiestan en el individuo creando un fenotipo distinto. A manera de ejemplo, tenemos este problema que es en relación con el color ruano del ganado. El color ruano es como se observa aquí en este ejemplar, es como rojizo, como color ladrillo, que es muy común en el ganado y bueno, caballos también. El ejemplo dice, si el color ruano es producido por la dominancia intermedia o incompleta de los colores marrón, que es un homocigoto dominante identificado con las letras R, y el color blanco, identificado con la B, también homocigoto dominante en el ganado. Si dos individuos heterocigotos, mucha atención acá, heterocigotos, es decir, para esta coloración proveniente de el marrón y el blanco, es decir, RB, que se llama color ruano, si dos individuos heterocigotos se cruzan, ¿cuáles serán los fenotipos y los genotipos de su descendencia? Lo primero que hacemos, por supuesto, es nuestro cuadro de Punnett y vamos a colocar los genotipos de ambos padres. Como son iguales, ambos son heterocigotos, no importa el orden en el que los pongamos, pero sí muy importante el orden de las letras. Empezamos con la R, seguimos con la B, y en vertical también empezamos con la R, seguimos con la B. Igual que en herencia mendeliana, empezamos por la primera casilla para escribir los resultados de la F1. Y vamos a tener que es el producto de la combinación de estas dos letras R. Es decir, vamos a tener un homocigoto dominante para el color marrón. Tenemos una doble R. Y seguimos con la otra casilla, producto de la R y la B de las dos características de los padres. Aquí hay un heterocigoto. Vamos a la casilla número 3 y el resultado también es otro heterocigoto. Y finalmente la cuarta casilla que nos va a presentar la otra coloración dominante, que es la de color blanco, una W. ¿Cómo se define el fenotipo y el genotipo? Bien, vamos a tener 25% de individuos RR o bien de color marrón, 50% de individuos que son heterocigotos o bien de color ruano, según la información que nos dieron acá, y un 25% de individuos que son de color blanco, identificados por la W. Esto es muy similar al cruce de individuos heterocigotos en herencia mendeliana, en donde siempre vamos a obtener un 25% del homocigoto recesivo. Aunque bueno, recuerden que en herencia intermedia o incompleta no hay recesividad, pero es una comparación que les pongo con aquel caso del cruce entre individuos heterocigotos. Sucede exactamente lo mismo, con la diferencia de que aquí no hay letras minúsculas. Pasamos a la otra forma alterna de herencia no mendeliana, que es la codominancia. La codominancia se presenta cuando los hijos poseen características de ambos padres, pero estas características de la coloración especialmente no se van a combinar. El caso típico es el del caballo pinto, que es bueno, podemos ver en este caso que tiene como más color negro o oscuro que el color claro. Podría presentarse en diferentes proporciones cada uno de los colores y así es como podemos identificar cuál de las dos características es más dominante que la otra. Aquí podríamos decir que el color oscuro es más dominante sobre el color blanco. Esto siempre va a pasar entonces en los caballos o en el ganado que son de patrones manchados. El ejemplo que les pongo acá es bueno, el cruce de dos individuos, uno oscuro y uno claro, y el resultado es la combinación en proporciones diferentes de ambas características. La diferencia con la dominancia intermedia es que en la dominancia intermedia o incompleta se va a presentar un fenotipo nuevo que es un color único de producto de la combinación de los otros dos colores, que era en el caso de las flores, pétalos rojos, pétalos blancos, y los de la F1 tenían una coloración rosada uniforme. En este caso los colores no son uniformes, sino que aparecen en proporciones diferentes. Podemos hacer un ejemplo, resolvemos este problema, que nos preguntan cómo será la descendencia de un caballo color negro,
el negro es un color dominante, lo identificamos con una doble N, y una yegua de color blanco, en donde se nos indica que el blanco también es un color dominante. Empezamos con nuestro cuadro de Punnett y vamos a colocar los alelos de ambos padres, NN y BB. Igualmente empezamos con la primera casilla. Si ustedes gustan pueden poner primero la B y después la N, no pasa nada, el resultado es el mismo, es un heterocigoto. Seguimos con las otras 3 casillas. En este caso, como se trata de 2 alelos diferentes y el resultado va a ser un heterocigoto, que podemos recordar que en herencia mendeliana lo podíamos comparar con el cruce de un homocigoto dominante y un homocigoto recesivo, en donde el 100% iba a ser heterocigoto. En este caso también es heterocigoto, pero recordemos que ambas características son dominantes. ¿Cómo se indica el fenotipo y el genotipo? El genotipo, pues 100% heterocigoto NB, y el fenotipo será, en este caso, 100% pinto o manchado, ¿verdad? O manchas negras y blancas. Vamos a tener que los potrillos, producto de este cruce de estos dos, de este caballo y esta yegua, van a ser entonces siempre manchados, porque esa es la característica en la codominancia, es decir, ambas características son dominantes. ¿Cómo sabemos o cómo identificamos si hay un problema que es de herencia mendeliana o de herencia no mendeliana? En la no mendeliana siempre les van a dar las características y les van a indicar que ambas son dominantes, o bien les van a poner las letras mayúsculas. Entonces, si les dicen por ahí homocigoto recesivo, inmediatamente ustedes lo relacionan con herencia mendeliana. Si les dicen que es ambos son dominantes, herencia no mendeliana, o bien si ven que hay 2 letras mayúsculas de manera simultánea.